Oye, ¿os ha pedido ahora clave? ¿Me escucháis? Sí, ¿Os ha pedido clave ahora? sí. Ah, pues a mí ahora no me ha pedido clave, no entiendo yo esto bien. Bueno, un momentito, ¿vale? Que voy a beber un poco. Hey, Hola, Y yo, Mahón, está acá a tope con el GTA, ¿eh? ¿con el GTA? Está todo conectado al GTA, cabrón. Yo estoy ya como construyendo mi imperio yo de putillas. Y yo, vaya guarro. Es broma, es broma. No, Estoy sí, ahí. es normal. La verdad estoy jugando Estoy viciado al bastante. Fortnite. Estoy cogiendo, ya cada vez que me conecto es para ganar medio millón o por ahí. ¿No? Yo estoy viciado al Fortnite, tío. Yo, flipa. El Fortnite. El follonite, ¿no? He guisado, Estoy viciado. esperando. Vale. Pero viciado que estoy, vamos. Ya me doy cuenta, yo siempre está jugando con Perotti. el Vladi, yo. Con el Vlad Con el y Vladi. Perotti, ¿no? Y yo, pues, lo han llamado de un programa. Ah, ¿de qué programa? Es nuevo, es como la Isla de las Tentaciones, ¿sabes? Jugando con fuego, ese, el de Netflix. Ese está en Netflix. No, otro. Pero ese año empezado un tontería, ese a mí no me gusta, Por eso no ha pasado. Yo no lo he visto, tío, pero dicen que es una mierdecilla, ¿no? Yo, a mí me gustó, la verdad, me lo vi en un día. tú Y sabes, vaya viciado. si está en cuarentena, te lo puedes ver. Hombre, ahora en cuarentena te ve todo. Claro. Menos lo que hay que ver. Está claro. Me lo ha puesto a juego. A juego, no a juego. Bueno, venga, pues vamos a continuar, ¿vale? Venga, entonces entendemos el precio. Eso es lo que esto que os he puesto aquí es lo que viene expuesto aquí. El peaje de acceso supone, entre los casi todo en el término de potencia, pero en el término de energía supone un 30 o un 40%. ¿Vale? Eso es lo que supone ese alcance. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el precio de la energía de la subasta horaria. Podríamos poner esto así. A ver si... Espérate que quite esto. Ahí, ¿vale? Y el precio de la comercializadora. ¿Vale? El margen de la comercializadora. Bien, vamos a seguir. Después, ¿qué conceptos me cobran el peaje de acceso? Pues el transporte de la energía de la red eléctrica, la distribución de la electricidad que hace Endesa distribuidora, en Sevilla, en Madrid es Iberdrola, creo recordar, en fin, hay un mapa por ahí que te dice quién es la distribuidora de cada zona en España. Las primas a la energía renovable, esto yo creo que ya debe ser bastante poco. La compensación extrapeninsular, lo que se paga a Endesa para consumidores de Canarias y Baleares, porque se supone que allí es mucho más caro, ¿vale?
es más, a muchos, mirar, a muchos, bueno, la amortización del déficit o el déficit de tarifa, el bono social también dice que se paga ahí, los pagos por capacidad también, que es esas centrales que no entran en funcionamiento apenas, pero que se supone que están ahí para cubrir la demanda en periodos de alta demanda y entonces se les paga a ellos para que estén disponibles. Centrales de producción, no es lo mismo que la interrumpibilidad de las grandes empresas, grandes consorcios, como puede ser un Acerinox, grande de esto, que se cobran porque supuestamente en algún momento se les puede decir que apaguen ellos su consumo para prestárselo a zonas a otras instalaciones de emergencia, cosa que no ocurre nunca, pero cobran un buen dinero por esa supuesta prestación, ¿vale? También pérdidas en el transporte y Eso, distribución. Sí, eso lo puede hacer cualquier empresa que... una empresa muy grande. Eso, o sea, por ejemplo, Tiene cualquier consumo empresa que sea bastante muy alto, ¿no? grande puede hacerlo, ¿no? Sí, lo que no sé ya después cómo entras en ese grupo, ¿vale? Yo qué sé, es todo un poco. Es como sé, todo lo que te voy contando, sí, entiende el concepto, pero párate a pensar quién evalúa eso, quién asigna, quién Sí, dentro claro. del peaje de acceso reparte eso, en fin, ahí habrá su historia. Bueno, y daros cuenta que al final que un solo pequeño céntimo de cada consumidor son muchos millones de euros. ¿Eh? Bien, Tanto. pérdida de transporte y distribución. Cerca del 10% de la electricidad generada se pierde en el transporte, pues eso también se dice que claro, lo producen, pero hay que pagarlo también, porque eso está producido, en fin. Y el OMIE, que lo hemos visto aquí, que es también para los operadores de mercado, para los que trabajan en la subasta, ¿vale? Y el IMU, que es un pequeño impuesto de carácter municipal, que lo recaudan los municipios. Bueno, y también, por lo visto, eso también está, que eso no lo sabía yo. Nosotros vamos a poder trabajar por ejemplo, en el tema de la subasta y demás. Tú puedes trabajar donde consigas trabajar. No se supone. La forma que tú planteas la pregunta es: ¿con el título me permite trabajar ahí? Exactamente, sí. No, el título no te da otra cosa más allá de que tiene un reconocimiento. Es como si alguien que termina ingeniería y pregunta: ¿yo puedo trabajar en el OMIE? En el OMIE seguramente que no tengan puesto ni siquiera que tiene que ser ingeniero, ¿no? Ahora que si es ingeniero, pues, o si es economista, pues seguramente que pueda trabajar más que si es abogado. Pero eso no quita que a lo mejor haya un abogado, ¿vale? Sí, así. O que haya un técnico en administración y finanzas trabajando en el OMIE, ¿vale? O sea, que eso no, ya es como en una empresa. Yo puedo llevar, yo qué sé, puedo llevar después del ciclo el mantenimiento de un hotel. Pues sí, lo puedes llevar. O puedo llevar la contabilidad de un hotel después de terminar el ciclo, sí, pero bueno, te servirá más o te servirá menos el título. Al menos no te sirve nada o te sirve nada, Más o ¿vale? menos capacitado. Bien, por Nada, tanto, sí, dime, Juan Carlos, ¿qué querías? me he liado. Perdón. Vale, entonces, destacado, aquí os destaco que una vez visto la factura eléctrica, la distribución y todo, ¿qué podemos hacer? Optimizar la potencia contratada. Acabáis de hacer una tabla, a ver qué las tablas, por ejemplo, en el caso del instituto, pues una forma de optimizar la potencia. Otra forma de optimizar la potencia es como el ejercicio que está propuesto, ¿vale? Me puedo pasar a una 2.0, me puedo pasar a una 2.1, me puedo pasar a una... Vale. Reducir el consumo de energía reactiva, que habrá veces que podré hacerlo, otras veces que no, otras veces me compensa, otras veces no. Modificar patrones de consumo. Pues el ejemplo mejor que os he puesto es ese que he comentado de poder trabajar por la noche, ¿no? Por ejemplo. Adecuar o gestionar cargas puntuales de potencia elevadas. También os hablaba del caso por ejemplo, espera un momento. Ojo.
O, perdona, o gestionar cargas puntuales, pues por ejemplo recordamos como esta que hemos visto de la webinario de Circuito, veía que tenían equipos, sobre todo del tema fotovoltaico, que eran capaces de poner en marcha cuando había una producción de fotovoltaica interesante y resulta que no había consumo en el edificio, en vez de cederlo a la red, pues eran capaces de poner en marcha ciertos equipos a los que sacarle rendimiento en ese momento, puesto que la energía estaba siendo gratuita, era solar, ¿no? Bueno, pues eso también. En este caso, adecuar, aquí estamos hablando más bien a los tramos horarios, ¿no? Analizar también los precios de la empresa comercializadora, pues lo hemos visto, ¿no? Todo eso. No, pues esas son las grandes actuaciones que tenemos. Aparte, poner equipos de, por ejemplo, cambiar a LED, pues eso es también una medida, ¿no? Pero ya estaríamos hablando de cambiar las instalaciones. Aquí hablamos sin cambiar las instalaciones, ¿no? Sin poner instalaciones más eficientes. Bueno, aquí es donde hablé de las cooperativas. Vamos a seguir bajando. Tema de la seguridad de la instalación eléctrica, pues sabemos que los riesgos fundamentales a los que se centran en un trabajo eléctrico, bien sea, por ejemplo, instalar un analizador de redes o bien sustituir iluminación, ¿verdad? Entonces son trabajos eléctricos. Bueno, pues tenemos primero el choque eléctrico, que puede ser contacto directo o indirecto. El directo, que tocas el cable por donde circula la corriente. El indirecto, que tocas algo que no tenía que estar en tensión y que resulta que lo está y te da calambre, ¿no? Vale. Después el arco eléctrico, eso es que de repente hay un arco eléctrico, eso es para sobre todo trabajadores en alta tensión, ¿vale? De repente el aire se vuelve conductor, ¿vale? El arco eléctrico se produce cada vez que hay un rayo en una tormenta, pues es un arco eléctrico, ¿no? Bueno, y bueno, el arco eléctrico pues, es peligroso. Bueno, ¿y qué consecuencias puede tener? Puede tener quemadura, puede tener caídas o golpes, puedo tener incendios, explosiones. No puedo, Irene, estoy dando clase. No puedo. A ver, un momentito. Disculpadme. Que no puede ser, que uno no puede hacer su proyecto y tú. Por favor. Hay una tontería para que me interrumpir. Bueno, en fin, venga. Entonces, en general los trabajos en instalaciones eléctricas se efectúan sin tensión. Eso es lo que tenemos que buscar. No tener tensión, ¿vale? Siempre que sea posible, ¿vale? El otro día vemos, si veis el webinar del otro día, que está ahí subido en el YouTube, ¿no? Bueno, pues salía ahí el ejemplo de cómo está colocando las pinzas del MyEvox, que son muy similares a las que tenemos nosotros abajo en el cuadro, con el Cire 3, ¿vale? Que es el otro analizador que tenemos nosotros, el fijo, ¿vale? Son de estas pinzas flexibles y se veía cómo colocaba un guante y estaba trabajando en tensión, ¿vale? Si lo haces en cabecera, probablemente tengas que trabajar en tensión. Bueno, pues tienes que tener, vamos, ahí en ese caso, si es baja tensión, con tener unos guantes de seguridad, pues suele ser suficiente, pero bueno, hay que intentar evitarlo. Siempre que se pueda, evitarlo. Si lo evitamos, ¿cómo lo haremos? Bueno, aquí hablo de los efectos, se habla un poco de los efectos. Aquí de los efectos de la corriente. ¿Cómo se evita el trabajo en tensión? Aplicando las 5 reglas de oro, que ahora a continuación las vamos a ver. Antes de verlo, tenemos que unas medidas de prevención generales, utilizar ropa de calzado adecuado, aislante, equipo de trabajo, herramienta adecuada, revisar la utilización del equipo, de instalación considerarse, en fin, todo esto parece que es como una retahíla, después la tienes que llevar a la práctica, cuando llegue el momento, ¿vale? Para prevención de contacto indirecto tenemos sistemas pasivos, yo digo, electrodomésticos sin puesta a tierra, electrodomésticos que tienen este simbolito de doble aislamiento, de seguridad, instalaciones de pequeñas extensiones de seguridad, ¿vale? También eso, vale, eso también evita
evita también que si tienes un contacto, pues que no sea leve, ¿no? A 24 voltios. Por ahí tenéis alguno, está haciendo ahí sonido. Bastante, no sé quién es. No sé si eres Juan Carlos tú, ¿eh? Yo no. Vale. Yo estoy en la sala, en el salón solo. Sin Vale, vale. televisión ni Vale, porque suena plap, 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 ahí como un corte. Bueno. Y después en sistemas activos tenemos la puesta a tierra de las masas y dispositivo corte diferencial, que este es el que más se usa en España. Vimos cómo hay otras medidas como las que se aplicaban en América, ¿verdad? Que eran con la puesta no a tierra a masa, sino no utilizaban el interruptor diferencial, sino que lo que hacían era ponían a tierra tanto el neutro como las masas, ¿vale? Lo que ponían a tierra y entonces pues no hacía falta del interruptor diferencial. Prevención de los trabajos eléctricos en lo de las 5 medidas de oro, de las 5 reglas de oro de los trabajos sin tensión. Vale. Aquí hay que tener en cuenta que los trabajos sin tensión tenemos que distinguir entre trabajador cualificado y autorizado. ¿Vale? Entonces, autorizado es el trabajador que ha sido autorizado por el empresario. No tiene que tener, en teoría, ningún conocimiento apenas de electricidad, pero es el empresario o el dueño, el ejecutor, el que decide que esa persona va a ser la autorizada para hacer los trabajos eléctricos, puesto que se supone que sabe hacer, por lo menos al menos se sabe las 5 reglas de oro. Y el trabajador cualificado es ya necesario que tiene que tener, bueno, pues un ciclo formativo o una experiencia laboral de más de 2 años, ¿no? En trabajo eléctrico. Y que va y que lo certifica además. En los trabajos en baja tensión, pues si os fijáis, aquí lo que sería una sustitución LED, ¿vale? Y en baja tensión, por ejemplo, del instituto o de una oficina de tu casa, lo puede hacer un trabajador autorizado, ¿vale? No tiene que ser cualificado. Esos trabajos sin tensión. Por ejemplo, poner un analizador de redes, ya, por ejemplo, ¿quién debería ponerlo? Mediciones, ensayos y verificaciones, ¿vale? Te dice que lo puede hacer un trabajador autorizado, pero no me está diciendo si es en tensión o sin tensión aquí en este caso, ¿vale? Se supone que, bueno, que no podría hacer a lo mejor un trabajo autorizado, pero entonces me tendría que ir al cualificado de trabajo en tensión si lo va a hacer en tensión. Bueno, las 5 reglas de oro, recordemos que es desconectar la instalación, dejarla sin tensión. El cuadro general de protección significa esto, prevenir cualquier posible realimentación, pues que le ponemos un candado o cualquier tipo de señalización de que no se puede tocar, ¿vale? Verificar la ausencia de tensión, voltímetro, polímetro, poner puesta a tierra en cortocircuito, que esto se puede hacer en cortocircuito, todas las posibles fuentes de tensión. Esto se hace de forma relativamente sencilla en un cuadro. Pues si yo cojo el cable de puesta a tierra y se lo pongo al interruptor general, ¿vale? A la fase del interruptor general, esa fase del interruptor general resulta que recorre todos los equipos, ¿verdad? De la instalación que hay aguas abajo, ¿no? Con lo cual todos los equipos, todas las partes activas, no las masas, sino todas las partes activas van a estar, aparte de estar sin tensión, porque he cortado el interruptor general, pero todas las partes activas a la salida del interruptor general que yo he cortado y donde he metido el cable a tierra, todas van a estar puestas a tierra, ¿que sí? Y van a estar en cortocircuito entre ellas. Eso significa cortocircuito, están o en equipotencial, ¿vale? No van a estar a través del cable de fase que no tiene corriente, pero que sí está conectado a tierra, puesto que el cable de puesta a tierra se lo he puesto a la salida del interruptor general, ¿vale? Bien. Y por último, delimitar y señalizar la zona de los trabajos. Después hacemos los trabajos, fase 2, hacemos trabajos y fase 3 reponemos la instalación, hacemos el proceso contrario, ¿vale? Bien. En baja tensión,
lo que consiste principalmente es que lo hace un trabajador cualificado y especialmente lo hace con aislamiento en las manos, ¿vale? Clase 00 o 0 en baja tensión. Son los tipos de guantes, esos guantes que lo que van siendo cada vez más rígidos, ¿no? Conforme vamos subiendo, vemos, baja tensión en menos de 1000 voltios, ¿vale? Pues tenemos eso, clase 0, 0, 0. Bueno, de aquí los transformadores, de aquí no me voy a parar, tema de motores, apuesta a tierra. Bien, en esto vamos a hacer una cosa. Voy a explicar motores con el ejercicio del problema del otro día, ¿vale? Vamos a explicarlo y entonces pues yo creo que os va a ser más sencillo. A ver dónde tengo yo el Word, el Excel. ¿Dónde está el Word? Aquí. Bien, aquí que tengo puesto la propuesta de solución, bueno, del ejercicio del otro día. Si os fijáis con este ascensor, que luego tengo una placa característica. Lo primero, a tener en cuenta, o sea, que será de motor, de jaula de ardilla, de sincronizado. Eso en teoría, a mí como técnico de eficiencia me va a dar igual, ¿vale? Lo que sí quiero tener en cuenta, lo que sí tengo que tener en cuenta es esto. Bien, lo primero a tener en cuenta, que esto no es, esto que tenemos aquí, por favor, esto es la potencia. Cuando vemos un motor, eso es la potencia mecánica del eje, ¿vale? Es decir, la potencia, la capacidad de fuerza que tiene el eje. En este caso, 6 caballos de vapor, pero es la mecánica, no es la eléctrica. La eléctrica me la da este producto, ¿vale? 12,5 amperios, en este caso es trifásico, ¿vale? Puesto que, ¿cómo lo sé? Pues porque ahí me está diciendo conexión estrella-triángulo, yo sé que es trifásico. Pues, ¿qué lo voy a conectar? Si nadie me dice nada, lo normal es que lo conecte a una red de 400, ¿vale? En una red 400, ¿cuánto va a consumir? 12,5, bueno, perdón, raíz de 3 por 12,5 por 400 voltios y por el desfase, y por el de 400 voltios, sí, y por el desfase que es 0,73. ¿Vale? En total 6.322 vatios, que son 6,32 kilovatios. ¿Vale? En ese caso sería 6,32 kilovatios la potencia de este motor. Si lo conecta a una red de 690 que sería en este caso en estrella, ¿vale? Pues resulta que 690 por 7,2 por raíz de 3 por 0,73, pues resulta que es el mismo valor también de 6,32 que en el caso que acabo de calcular, ¿vale? Es decir, ¿para qué quería aprovechar esto? Bien, ¿qué me está diciendo para el tema de la conexión estrella-triángulo? ¿Qué me dice esta placa de características? Esto de aquí. Que 400 voltios, con esta información yo sé que la bobina o el devanado del motor es capaz de soportar o está preparado para soportar 400 voltios. Es decir, no lo puedo someter puntualmente un momento, sí lo puedo poner, pero yo no puedo someter a más voltaje a ese devanado porque si no va a empezar a quemarse, ¿vale? Va a empezar a quemarse. Entonces, si yo lo pongo a 690 y lo pongo en estrella, realmente ese devanado va a estar a ¿cuánto? Si lo pongo en estrella. A 400 también. Pero si yo, una vez que está en estrella, lo cambio a triángulo a 690, lo cambio a triángulo, el devanado se va a poner a 690. Y por esta información que me está dando aquí, no puede estar a 690 y se empezará a quemar. ¿Vale? Por lo tanto, no puedo hacer un arranque estrella para después pasarlo a triángulo en 690. Pero sí puedo hacerlo perfectamente en una red de 400. O sea, este motor está preparado para hacer un arranque estrella-triángulo. ¿Vale? En una red de 400. Puesto que su devanado, la justificación es, puesto que su devanado soporta 400 voltios. ¿Vale? Otra característica que podía haber de ese motor es el rendimiento. Rendimiento del motor, que está puesto, está ahí. Rendimiento del motor. ¿Cuál sería?
El consumo entre la potencia eléctrica. Potencia mecánica, Partido de potencia eléctrica. eso es. Potencia mecánica partido de potencia eléctrica. ¿Vale? ¿Cuál será la potencia mecánica? Pues los 6 caballos. 6 caballos a kilovatios. Lo multiplicamos por 735 vatios, ¿vale? Dividido entre los 6.322. ¿Vale? Y lo que dé, pues eso multiplicado por 100. ¿Vale? Y eso pues dará 6.735. Vamos a ver si lo tengo por aquí. La calculadora. 6.700. No, 6 por 735 son 4.410 dividido entre los 6.322 sale 69,7%, ¿vale? De rendimiento, un 70% de rendimiento, ¿vale? Pues Luis, yo lo he hecho de otra manera, no sé si estará bien o no. Me sale también 69%. Sí, dime. Yo lo que he hecho ha sido coger los 6 caballos, lo he multiplicado por el factor de potencia, que es 0,73, y me da 4,38 kilovatios mecánicos. Y después esos 4,38 lo he dividido entre los 6,31, que son los kilovatios eléctricos. Es que el Y desfase... me sale... Sí, pero te ha salido de casualidad. El 0,73, el desfase, no tiene que ver con el rendimiento, Javier. Vale. No tiene que ver, eso ha dado la casualidad, ¿vale? Es como si ahora mismo te sale por la casualidad, pero que el desfase no es el rendimiento, ¿vale? No el rendimiento. Vale. Y entonces los 735 vatios, ¿de dónde salen? Esto porque 735 vatios tiene un caballo de vapor. Vale, el factor de conversión. Que es el factor de caballo de vapor. Bien. Volvemos a... Bien. Bueno, pues esto es lo que es las características del motor, el rendimiento y cómo se conectan estrella triángulo es lo fundamental aquí, ¿vale? Después seguimos con los sistemas de arranque. Sistema de arranque, ¿qué tengo? Un sistema de arranque. Arranque directo, pues que en la intensidad de arranque está la pregunta típica que os hago y que quiero que sepáis. Sistema de arranque, el directo, entre 5 y 8 veces la intensidad nominal. Otro sistema, el siguiente más eficiente, estrella triángulo. En este la intensidad de arranque se ve disminuida a 1/3. ¿Cuál es la causa? En realidad, pues lo que os he comentado antes, si en el arranque lo que se consigue es que la tensión del bobinado sea menor, sea raíz de 3 veces menos, es decir, si por ejemplo yo estoy en una red de 400 y hago el arranque en estrella, para después ir a triángulo, en la red de 400, justo en el momento del arranque el bobinado no está sometido a 400, está sometido a 230. 230, claro, eso es un bobinado, el otro bobinado, el otro bobinado. ¿Eso qué implica? Estando a 230. Implica que tiene menos fuerza para mover electrones. El movimiento de electrones es intensidad. Entonces mueve menos electrones. Hay menos intensidad en el arranque. Se ve disminuido el pico de arranque. Dice, bueno, pero ¿es suficiente para que el motor arranque? Sí, es para crear la inercia. Una vez que el motor ya entra en inercia, pues ya paso, eso no es una décima segundo, ya paso a triángulo, ¿vale? A 400, ¿vale? Evito ese pico de arranque tan alto. Nada más deteriora el motor, pega en la instalación, pega además golpe en el motor también, etc. Como arrancar un poquito más suave. Arranque por resistencia. También le meto resistencia que después, justo después del arranque, desaparecen para bajarle la tensión al bobinado, ¿vale? El arranque por autotransformador pues persigue también un poco lo mismo, disminuir la tensión, eso, y también se desconectan justo al pasar la décima segundo del arranque. El arrancador electrónico suave, que teníais un ejemplo en el taller, ¿vale? Un arrancador electrónico que compró Javier Escobar. Bueno, pues lo que va haciendo es cambiar la forma de la señal, haciendo un valor eficaz menor, ¿vale? Y después, por último, el arrancador con variador de frecuencia.
también lo que va haciendo es cambiar la frecuencia. Esa es la que es variador de frecuencia y variador de voltaje. Se les llama VVF a la... Aquí. VVF, porque son variadores de voltaje, variador de frecuencia. En verdad es variador de voltaje, no del voltaje máximo, del máximo y mínimo que suele tener la señal, no, sino que al variar su frecuencia, al disminuir la frecuencia, el valor eficaz, recordad lo que era valor eficaz de la tensión se ve disminuido. ¿Vale? Si la frecuencia en vez de ser 50 Hz, en vez de hacer 50 ciclos por segundo, resulta que hace 20 ciclos por segundo, eso equivale a una señal de menor voltaje, ¿vale? Que la que es de 50 segundos, aunque los picos de máximo y mínimo de esa frecuencia, ¿vale? De esa señal que sube y baja en valor, sigan siendo los mismos. ¿Vale? Bueno, aquí está explicado el sistema. Esto os ayuda también para entender los variados de frecuencia que hayáis podido ver en, en los sistemas de distribución de fluidos, ¿vale? Del bloque 2, ¿vale? Del bloque 2 con David. Bueno. Y aquí tenéis unos ejemplos también de aplicación y de ahorro energético. Bueno, y pasamos a la sección del cableado, ¿verdad? En sección de cableado, bueno, pues aquí tenéis las expresiones que están todas basadas en la ley de Ohm y se basa en la resistividad, que la resistividad de un cable, la resistencia de un cable es el valor de la resistividad multiplicado por, es fácil de recordar, pues tú dices, a mayor longitud, mayor resistencia, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que multiplicar por L, pero en cambio, a menor sección, mayor resistencia. Es como si tengo que pasar por un camino más estrecho, entonces tengo más resistencia. Me interesa que, para que haya poca resistencia, que el cable sea gordo y que sea grande, que tenga una gran sección, ¿verdad? Bueno, la intensidad máxima admisible, pues viene registrado aquí en la ITC. A nosotros nos interesa sobre todo la ITC 19, ¿vale? Que es la que habla de instalaciones interiores o receptoras. Y debemos situarnos, aunque no lo exige la ITC, pero deberíamos situarnos en casos más desfavorables, que PVC son los 70 grados y los poliestirenos reticulados pues soportan hasta 90. ¿Vale? Después tenemos que entender lo que son cables unipolares, bipolares, tripolares, pues nada, son líneas por conductores separados, unipolares, bipolares, dos conductores unidos, una manguera de dos conductores, ¿vale? Tripolares, una manguera de tres conductores, ¿vale? Eso sería, y también los hay tetrapolar, de 4 conductores. Me puedo encontrar una manguera donde estén las 3 fases y el neutro la misma, ¿vale? Intensidad... Bueno, pues ahí en base a eso tengo que calcular la intensidad máxima admisible. ¿Cómo lo hago? A través de esas tablas, a través de la tabla que ya conocemos, ¿vale? Partiendo de cuál es la intensidad, perdón, la tensión, la caída de tensión máxima que me dejan, ¿vale? En base a esa tensión yo deduzco, en base a esa tensión, deduzco la sección, ¿vale? Lo que está puesto aquí abajo. Deduzco la tensión en base a esa caída. Me voy a la sección nominal superior y compruebo si la intensidad admisible que me permite es mayor que la intensidad que está demandando el circuito. Porque si no, tengo que irme a una sección superior hasta que sea superior la intensidad de esa sección con respecto a la que va a circular. ¿Vale? Respecto al tema de los circuitos receptores con el factor de potencia, bueno, pues fundamental saber, volver aquí a tener claro cómo calcular el coste, cuál es el desfase y cuál es el coste de tener una energía reactiva y cuál es la qué potencia tengo que atacar. Vimos ya como incluso, aparte de cómo refrendamos lo que vimos en el lo que hemos visto en clase sobre qué valor tengo que tomar. Aquí, esta es la clave, ¿no? Pero, ¿qué le pongo yo? ¿Qué PA pongo? ¿Qué potencia pongo? ¿Qué tangente, qué desfase pongo? ¿Cuál es el que tengo que atacar? ¿Y cuál es el final que yo quiero poner? Y vimos cómo los webinars de circuitor hay diferentes casuísticas, ¿verdad?
Juan Luis, ¿eso es lo de la batería de condensador? Sí, la batería de condensadores. ¿Vale? ¿En cuánto quieres que quede el consumo de reactiva, ¿no? Claro, es que depende de cuánto qué quieres atacar. ¿Eh? Eso, aquí está la clave. Esto no tiene una ciencia cierta, sino simplemente que tú sepas por tu experiencia en los problemas que hemos visto aquí en clase o por tu experiencia profesional, pues tú decides utilizar como el valor de la potencia activa, pues el del analizador de redes, pero el de FI voy a poner el de la tarifa eléctrica, o al revés. ¿Vale? O, bueno, voy a ver, ¿vale? Y después aparte, qué saltos también me interesa compensar, porque si yo digo, a partir de 40 kilovoltios amperios reactivos va a empezar a atacar y resulta que eso es ocasional cuando se produce, lo que es todo el tiempo, lo que hay una constante de 30 kilovoltios amperios reactivos, pues resulta que a lo mejor no entra a compensar casi nunca y no estoy eliminando la reactiva, ¿vale? Entonces a lo mejor tengo que hacer por baterías, por lo que es por bote, ¿no? Por lote. Bueno, pues vamos a dejar aquí las baterías de condensadores. Os voy a simplemente aquí esbozar, quiero esbozar sobre todo el apartado este de aquí de qué medidas de ajuste en el apartado de plantearías solo en el aspecto de la tarifa eléctrica concreta y la medida que puedas. Bien, es fundamental partir de un valor de masímetro, valor aproximado. ¿Qué valor de masímetro tomaremos? ¿Cómo lo habéis calculado? Pues aquí ha habido un poco de todo. Vale, yo no puedo decir, en fin. El valor de masímetro no lo decías tú en la formulación de la tarea. Sí, la formulación de la tarea, sí. Pero después con el LED, cuando tema el LED. Estaba aquí el 4 kilovatios. Entonces, yo podría poner 4 kilovatios, ¿no? Los 4 kilovatios. Después, eso lo tengo que tener en cuenta aquí para el LED, ¿vale? Aquí deduce la propuesta de LED. Yo puedo poner, y facturación por masímetro, yo puedo contar, es decir, tengo esta opción, la 2.0 con potencia no interrumpible y facturación por masímetro. Con lo cual, nunca me salta. Y además factura por masímetro. ¿Me interesa? Sí, es la más barata. La energía más barata es la 2.0. Bueno, perdón, más barata es la 3.0. Pero la facturación de la potencia sí es la más barata, porque solo me cobran una vez la potencia. ¿Cuánto? ¿Cuál es el mínimo que puedo contratar? 6,4. ¿No? Sí. 6,4 es suficiente. Bien. Imaginaros que el masímetro hubiera resultado 8. ¿Qué facturación contrataríamos? 10. 10. Por ejemplo, para no quedarte tan corto. Bien, yo pondría 8, 8 y medio, ¿vale? Yo pondría 8, no hace falta 10, date cuenta que 10 ya, sobre 8, 10 es bastante, es un 20% más, ¿vale? Ya, pero si a lo mejor en un futuro instalan más cosas. Sí, te puedes ir podría ser a 10. Pues, Es lo que yo... Vale, podríamos, igual 10 podría ser demasiado, a lo mejor 8, 8 y medio, 9, ¿vale? Pero bueno, está bien, 10 también, ¿vale? O sea, podemos poner mayor de 8, ¿vale? Forma de llover, ¿eh? Ahí, Juan Luis, ahí tengo una duda sobre la última tarea. Vale, espera, termino con esto. Sí. Y después en 3.0, si me fuera por 3.0, ¿cuál pondría? Bueno, no es el caso en 8 kilovatios, ¿vale? Sino que es 4. Entonces tengo que contratar 6,4, ¿vale? Y si estuviera en 3.0, ¿cuál contrataríamos? Una comercializadora que me permitiera, porque, por ejemplo, en el instituto, en la optimización, muchos planteáis, que me parece bien además, yo no, ahí no entro que esté mal ni nada, muchos planteáis que en el periodo Valle, contratar menos de 15. El contrato de la Junta de Andalucía con Endesa no permite contratar menos de 15 en ningún periodo, ¿vale? Es que Endesa no suele permitir eso. En 3.0, ¿vale?